Cuando mi mujer y yo llegamos a la fiesta de carnaval, el ambiente ya estaba en plena ebullición. Era difícil no fijarse en el físico de Lucía, realzado por su ajustado disfraz de gatúbela de color negro azabache. A pesar de ser madre de 2 niñas, Lucía estaba deslumbrante. A veces se me olvida lo atractiva que es. Yo por mi parte iba vestido de pirata. No era para tirar cohetes, pero tampoco estaba mal. Lucía me dio un beso rápido en la mejilla antes de mezclarse con los demás invitados, mientras yo me dirigía a la zona de bebidas, donde mis amigos estaban enfrascados en un acalorado debate. Al acercarme, me di cuenta de que discutían sobre la eterna pregunta ¿Hulk o Superman? Me pareció una tontería teniendo en cuenta el nivel intelectual de la sala. Superman era obviamente la elección superior. Sin embargo, decidí unirme al debate basándome en mi infancia inmersa en los cómics de Marvel y DC. Confiado en mi pericia, esperaba zanjar el asunto de una vez por todas. No obstante, mis argumentos solo echaron más leña al fuego, convirtiendo la conversación en un caos. Pero eso es lo que pasa cuando mezclas cerveza con hombres adultos. Al final, todos acordamos dejar la discusión para otro momento y disfrutar de la abundancia de cerveza y diversión. Sabiendo que Lucía no querría irse pronto, planeaba mantenerme relativamente sobrio. Ella ya se lo estaba pasando en grande charlando con su mejor amiga Sofía, que también iba disfrazada de gatúbela. Lucía y Sofía habían sido inseparables desde el instituto. A pesar de ser casi polos opuestos en personalidad, compartían una educación similar, a menudo bromeando con la posibilidad de haber sido cambiadas al nacer. Sin embargo, ambas detestaban esa broma. Sofía estaba casada con Domingo, que era bastante diferente a mí en muchos aspectos. Mientras yo gestionaba una cadena de restaurantes, Domingo trabajaba con las manos. Aunque ya no iba al gimnasio tan a menudo como antes, todavía mantenía un nivel de forma física decente de mis días de boxeo en la universidad. Domingo, en cambio, trabajaba en una fábrica cercana. No estoy seguro de su puesto exacto, pero sé que implica levantar objetos pesados durante 8 o 10 horas al día. Es prácticamente un adicto al gimnasio, lo que le confiere un físico musculoso. A diferencia de mi pelo corto y pulcro, el suyo es largo y lo lleva recogido en una coleta complementado con una barba que le da un aire de guerrero íbero. Si Domingo se parece a Drogo de Juego de Tronos, yo soy más del estilo de Don Draper de Mad Men. Aunque nunca me cayó del todo bien, tampoco me disgustaba. Nuestra conexión era simplemente, a través de Sofía, la mejor amiga de mi mujer, por lo que nuestras interacciones eran esporádicas y nunca iban más allá. Y esa noche no fue una excepción. Ir con un disfraz de Tarzán con el frío que hacía me pareció una insensatez. No pude evitar percibirlo como una soberana estupidez, un reflejo de su tendencia a ese tipo de actos. A pesar de su comportamiento coqueto que a menudo rozaba lo inapropiado, las mujeres, incluida Lucía, parecían encontrarlo más divertido que ofensivo. Esto me molestaba especialmente considerando la aparente indiferencia de Sofía. Aunque de vez en cuando le reñía en broma, no había una reprimenda real, lo que sugería que se enorgullecía de su capacidad para atraer la atención. A medida que avanzaba la noche y las inhibiciones de Domingo disminuían con el consumo de alcohol, su coqueteo se hizo más pronunciado sin importar el estado civil de las mujeres. Aunque algunos maridos podrían haberse enfadado con sus insinuaciones, nadie reaccionó quizás por miedo por la borrachera o por el deseo de evitar una confrontación. Sin embargo, yo permanecí vigilante, listo para intervenir si se pasaba de la raya con Lucía. Sintiendo mi inquietud, ella se me acercó. «¿Te lo estás pasando bien, Gonzalo?», gritó por encima de la música. Asentí y di un sorbo a mi cerveza, observándola moverse al ritmo de la música a mi lado. Su atención se desvió hacia Tarzán, evaluando en silencio su físico. Involuntariamente sentí una punzada de celos al percibir su deseo. Me molestó. ¿Quién se viste de Tarzán con este tiempo? Lucía volvió a la realidad y se giró hacia mí. Ya conoces a Domingo, cariño, siempre buscando ser el centro de atención.
Me reí, pero el sabor de mi cerveza se agrió de repente. Lucía notó mi cambio de humor. ¿Estás celoso?, preguntó. Celoso, de ese, no necesito quitarme la ropa para llamar la atención, respondí a la defensiva. Lucía se rió para quitarle importancia. Claro que no, cielo, dijo volviendo su atención hacia él. A medida que avanzaba la noche y fluía más bebida, las inhibiciones disminuyeron. Domingo y su taparrabos dejaron de ser el centro de atención mientras yo me mezclaba con mis verdaderos amigos. No fue hasta más tarde que me di cuenta de que Domingo se estaba insinuando a Lucía. Buscándola, los encontré en la cocina, inmersos en una conversación íntima. Mis celos se encendieron y Domingo se retiró al verme. Lucía, sintiendo la tensión, me saludó con una calidez forzada. «Hola, cariño, justo te estaba buscando», dijo apresuradamente. «He estado en el mismo sitio toda la noche, Lucía». «¿De qué hablabais? ¿Parecíais muy cómodos?», pregunté con tono acusador. Ella intentó restarle importancia. «No ha pasado nada, Gonzalo. Domingo solo estaba haciendo él mismo un ligón», aseguró, pero mi malestar persistía. «Solo estoy un poco piripicielo». «No te preocupes», dijo dándome una palmadita en la mejilla antes de irse. Durante el resto de la velada, Domingo y Lucía mantuvieron las distancias intercambiando solo miradas furtivas. Fue suficiente para inquietarme. Necesitaba un respiro. La cerveza empezaba a hacer efecto, así que necesitaba ir al baño. Después me topé con Domingo como si me hubiera seguido. «¿Tienes algún problema, Gonzalo?», arrastró las palabras con la mirada amenazante. ¿Qué sentí lo surrealista del momento? Me acusó de mirarlo por encima del hombro por mi dinero, insinuando superioridad. Me dejó perplejo. «Estás borracho, Domingo. Vete a casa antes de que digas algo de lo que te arrepientas», dije pasando de largo. «¿Arrepentirme de qué? ¿Cómo de acostarme con tu preciosa mujer?», espetó captando mi atención. Me enfrenté a él advirtiéndole que mantuviera a mi mujer fuera de sus retorcidos pensamientos. Él sonrió con suficiencia, descartándolos como recuerdos, no fantasías. Sus palabras me golpearon como un trueno poniendo fin a la conversación. «Eres un fantasma», repliqué menos seguro ahora. Entonces hizo comentarios vulgares sobre Lucía cruzando una línea. Enfurecido le solté un puñetazo. El impacto resonó en el pladur. Bajando las escaleras encontré a Lucía. Sus ojos llenos de lágrimas confirmaron las afirmaciones de Domingo. El pánico se apoderó de mí mientras Domingo yacía inconsciente en medio del caos. Lucía se me acercó, su pregunta congelada en los labios. Una mirada le bastó para saber que yo lo sabía. Sus ojos llorosos confirmaron las palabras de Domingo. «Llama a una ambulancia. Domingo está inconsciente», gritó. Se oyeron gritos desde arriba, pero yo me quedé allí mirando a Lucía buscando a la mujer con la que me casé. Sinceramente, en ese momento no me importaba el destino de Domingo. «¿Qué coño le has hecho a mi marido?», un grito atravesó el aire detrás de mí, seguido de puños golpeando mi espalda. Esquivé los golpes de Sofía y alguien la apartó. «Gonzalo, joder», cuestionó Ricardo, el anfitrión de la fiesta, al darse cuenta del caos. Ignorándolo, me encaré a Sofía. «Sabías que tu marido se acostaba con Lucía». Su silencio habló por sí solo, confirmando que lo sabía. Sin ira ni negación, simplemente me miró como si lo supiera todo. La mano de Lucía se posó suavemente en mi hombro. «Gonzalo, tenemos que hablar, pero no aquí», dijo en voz baja. Me volví hacia ella, desatando una oleada de rabia como nunca antes había sentido. Fue tan intensa que las lágrimas brotaron de mis ojos, una liberación de emoción que me impidió explotar. «Se ha despertado», un grito resonó desde arriba. Sofía subió corriendo las escaleras. Mi ira comenzó a desvanecerse a medida que la gravedad de la situación se asentaba. Y si hubiera matado a Domingo en un arrebato de ira, podría enfrentarme a consecuencias de por vida, incluso a cargos por agresión, poniendo en peligro mi carrera que tanto me había costado ganar por un error de borracho. El mismo error de borracho que se acostó con mi mujer. «Gonzalo, vámonos, cariño. Tenemos que hablar», suplicó Lucía. «No, Lucía.
Te vas a casa con tu novio y su mujer. Yo me voy, repliqué dirigiéndome a la puerta principal. Lucía me agarró desesperada. Gonzalo, no puedes dejarme aquí, nos vamos a casa y vamos a hablar. ¿Me oyes? ¿No vas a dejarme atrás?, gritó con el rostro surcado de lágrimas, una mezcla de furia y tristeza. No tenía sentido. ¿De qué estaba enfadada? No puedo con esto, Lucía. No vuelvas a casa. Podría acabar en la cárcel por agresión. No quiero añadir violencia de género a la mezcla. Maldito seas, Gonzalo, maldito seas. ¿Quieres pegarme? Adelante, cobarde, al menos me reconocerás. Maldita sea, sería la primera vez que me tocas en semanas, me pinchó el pecho con el dedo, mientras su ira aumentaba, dejándome perplejo por su intensidad. Ella era la que estaba equivocada y sin embargo estaba furiosa. ¿Es eso? ¿Porque no te abrazo cada noche? ¿Esa es tu patética excusa? ¿Por eso me engañaste con este idiota? No respondió verbalmente. Su mirada desafiante habló por sí sola. Para que lo sepas, Lucía, yo me gano la vida. No tengo un marido que me pague las facturas. Quizás si tuvieras un trabajo, entenderías lo que es llegar a casa agotado. De repente recordé a nuestro público pendiente de cada palabra como si estuvieran viendo una película. Lucía se estaba burlando de mí. Pobre Gonzalo, demasiado cansado para su mujer, pero encuentra tiempo para las películas para adultos. Quizás si prestaras atención a tu mujer, en lugar de a las muñecas de silicona en Internet, ella no le confiaría a su amiga que se siente abandonada. La voz de Lucía subió de tono, los puños apretados, las lágrimas corriendo por su cara, una mezcla de dolor y furia. Fue la humillación definitiva. No tuve una réplica ingeniosa ni una respuesta. Sin palabras, me enfrenté a las miradas críticas de nuestros amigos y vecinos, sorpresa, disgusto, compasión y quizás un toque de entretenimiento. Tenía que irme. Los gritos de desesperación de Lucía resonaron hasta que arranqué el coche y me adentré en la noche. Esta historia, basada en hechos reales, no es desde la perspectiva de Gonzalo, sino la mía, Ricardo, el anfitrión de la fiesta. Sí tengo un agujero del tamaño de la cabeza de Domingo al lado de la habitación de mi hija. Escribir desde el punto de vista de Gonzalo permitió a los lectores sentir su ira y humillación. Mi mujer y yo lo discutimos extensamente. Es como ver un accidente de tren del que no puedes apartar la vista. La falta de ira de Sofía cuando Gonzalo reveló la aventura de Lucía con Domingo indicaba que ya lo sabía. ¿Era un ménage à trois u otro escenario? Francamente, un ménage à trois entre ellos rivalizaría con cualquier película para adultos. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? También noté las miradas intercambiadas entre Lucía y Domingo en la fiesta, sugiriendo algo más. Quizás estoy analizando demasiado, pero quizás no. Era evidente que Gonzalo estaba descuidando a Lucía sexualmente y quizás en otros aspectos también. ¿Era esto una excusa para su infidelidad? Lo dudo. ¿Explica por qué engañó? Ciertamente, las mujeres cuyos avances son rechazados constantemente pueden sentirse más tentadas a tener una aventura, especialmente si el marido muestra interés en otras mujeres o ve películas para adultos, lo que puede ser visto como una forma de traición. Por cierto, Lucía es increíblemente atractiva en la vida real. En mi opinión, cualquier hombre la encontraría irresistible. Pero esto refuerza el dicho de que por cada mujer hermosa hay un hombre cansado de acostarse con ella. La pregunta crucial es, ¿qué pasa ahora? Actualmente los cuatro guardan silencio sobre la situación, pero es solo cuestión de tiempo antes de que salga a la luz. Aunque esta historia se basa en hechos reales, no presencié todo y tuve que tomarme libertades creativas, especialmente con los pensamientos internos de Gonzalo. Simpatizo con él y con las difíciles decisiones que enfrenta. Lucía lo trató injustamente sin importar sus razones. No estoy seguro de si la reconciliación o el divorcio es el mejor camino. A decir verdad, soy algo parcial, ya que Gonzalo es amigo mío. Y sobre Superman y Hulk, estoy del lado de Gonzalo. Los poderes de Superman, como la visión térmica, el vuelo y la supervelocidad,
Derrotarían fácilmente a Hulk a menos que haya kriptonita de por medio. Pero eso es otro tema. Señor Quirón le llaman por la línea 1. ¿Quién es Beatriz? El señor Ford le llama señor. Gonzalo. Gonzalo me llamaba. He estado intentando contactarlo desde el incidente de carnaval. Hasta ahora, él, su mujer y sus amantes habían permanecido en silencio, pero ha habido tantas preguntas. ¿Cómo podría algo así no suceder? El enfrentamiento público fue tan dramático con elementos de sexo, violencia y traición, y la épica confrontación entre David y Goliat, excepto que esta vez Goliat tenía una mandíbula de cristal y firmó un cheque que su yo borracho no podía pagar. Y David lo cobró con un odio genuino. «Pásamelo, Beatriz». Señor». Parece un poco alterado. Bueno, sí, su mujer lo humilló públicamente. Si no estuviera alterado me preocuparía. «Gracias, Beatriz, yo me encargo». Esperé el clic que indicaba que estaba conectado con Gonzalo. «Oye, Gonzalo, soy Ricardo. He estado intentando localizarte desde...». No pude pronunciar esas palabras en voz alta. «Desde que descubrí que mi mujer se acostaba con ese...». «Sí». «Necesitaba tiempo para procesarlo todo», respondió Gonzalo, su voz todavía cargada de la ira contenida bajo su tono compuesto. Incluso por teléfono sus emociones eran palpables. «¿Entonces quieres hablar de ello?», pregunté. Oí una risa amarga al otro lado. Casi sonó como un resoplido. «¿Por qué querría hablar contigo, Ricardo?» Colega, para que lo retransmitas por internet. Tu pequeña historia necesita una secuela. La gente se muere por saber qué le pasó al tío que no podía satisfacer a su mujer. No pueden tus ansiosos fans esperar a ver cómo se desarrolla mi puta vida bien». Había leído mi narración. Ahora no solo estaba furioso con su mujer infiel, su amiga engañosa y su amante cavernícola, sino que también estaba enfadado conmigo. Fantástico. Gonzalo y yo éramos amigos del instituto. Él jugaba al béisbol, yo al fútbol. A pesar de perder el contacto después del instituto, él se fue a la universidad, yo me uní al Ejército del Aire, nos reencontramos cuando volví a nuestro pueblo natal, años después. Él había conseguido un puesto de gerente en una conocida cadena de restaurantes. Le tomé el pelo por desperdiciar su título universitario, pero él persistió y ascendió rápidamente, convirtiéndose finalmente en gerente de distrito, supervisando varios restaurantes y ganando casi tanto como yo. Ahora mi querido amigo echaba humo por mi culpa. Mal asunto. Normalmente haría una broma para rebajar la tensión, pero en este caso solo empeoraría las cosas. Me gustó especialmente el final. Empecé, pero me interrumpió, donde metí el rabo entre las piernas y salí corriendo como un cobarde. Bonito toque sus palabras destilaban sarcasmo, dejándome con la sensación de ser un amigo terrible completamente indefenso. «Gonzalo, ¿dónde estás? Tenemos que hablar», insistí. «¿Sabes qué es lo gracioso, Ricardo? De repente me he vuelto un tipo muy popular, más que nunca. Parece que todo el mundo quiere charlar conmigo». «Debe ser por mi encantadora personalidad», bromeó su voz arrastrando ligeramente las palabras. Pude oír el tintineo de líquido vertiéndose en un vaso. «Gonzalo, ¿estás borracho?», pregunté preocupado. «No, Ricardo. Estaba borracho hace una hora». «Ahora no sabría decirte quién soy», replicó sarcásticamente. «Vale, lo admito. Fui un amigo pésimo, pero estoy aquí para arreglarlo». «¿Dónde estás, Gonzalo?», dije apresuradamente cogiendo mi abrigo y las llaves, olvidando momentáneamente mis obligaciones laborales. «Que te jodan, Ricardo. No te voy a decir dónde estoy. Y ni se te ocurra aparecer por este bar». «Te voy a reventar si lo haces», advirtió antes de que la línea se cortara. Pero no necesitaba que me lo dijera. Sabía exactamente dónde estaba. Solo había un puñado de bares en el pueblo que merecieran la pena, y Gonzalo tenía su favorito, el Rincón de Manolo, en parte porque le gustaba a la camarera una chica mona que sabía coquetear y parecer inalcanzable al mismo tiempo, lo que solo aumentaba su atractivo. Sin embargo, a pesar de su encanto, no estaba ocupada cuando entré. Se me encogió el corazón al ver a Gonzalo solo en la barra, el único cliente del local.
Miré mi reloj y me di cuenta de que era poco después del mediodía. Carmen, la camarera, me saludó con la mano, sus ojos mostraban preocupación. «¿Este guaperas te pertenece?», bromeó, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Asentí, indicándole sutilmente que nos diera algo de privacidad con un gesto de la cabeza hacia Gonzalo. Fue todo lo que pude hacer antes de que su puño conectara con mi cara, haciéndome tambalear y ver las estrellas. No me extraña que Domingo acabara en mal estado. Antes de darme cuenta, estaba en el suelo limpiándome la sangre del labio mientras Gonzalo me miraba desde arriba. Finalmente negó con la cabeza y volvió a su taburete. Me levanté indicándole a Carmen que guardara silencio mientras me acercaba a Gonzalo antes de que volviera a fijarse en mí. Ella se paró ante nosotros con los ojos como platos y empezó a acercarse. Le hice un gesto silencioso y asentí indicando que todo estaba bien. En respuesta, ella asintió y reanudó la limpieza de las mesas. «¿Ahora que eso está arreglado, podemos hablar?», pregunté armándome de valor mientras me sentaba a su lado. Dio otro sorbo a su cerveza y negó con la cabeza. Extraoficialmente, bromeó sarcásticamente. Me reí para mis adentros. Al menos su sentido del humor estaba intacto. «De todos modos, ¿realmente tocaste una fibra sensible?», dijo con desdén. «¿Cómo es tu relación con tu madre? La conoces, ¿verdad?». Sí, todavía recuerdo cómo me cacheó para asegurarse de que no llevaba nada prohibido a su casa. Reímos al recordarlo. Gonzalo contó, dando otro sorbo antes de mirarme a los ojos. «Por el amor de Dios, Ricardo, ya fue bastante malo pasar por eso y luego leerlo y saber que todos mis amigos sabían que era yo. Gonzalo, solo lo escribí. Nunca quise avergonzarte. Y además, nadie sabrá que eres tú», intenté tranquilizarlo a él y a mí mismo. 2 gatúbelas, un Tarzán y un pirata. Y el pirata que estampó a Tarzán contra la pared. ¿En cuántas jodidas fiestas de carnaval crees que ha pasado eso? La mayoría son iguales. Gonzalo parecía que quería volver a pegarme. Vale, el humor definitivamente no era el camino a seguir. Tienes razón, Gonzalo. Fui un idiota. Te pido disculpas sinceramente por ponerte en esa situación. Bueno, yo no siento haberte pegado, replicó. Me froté la barbilla y me reí. Todavía pegas como una niña. No me extraña que siempre te dieran para el pelo en boxeo. Eso pareció romper la tensión y siguió descongelándose. Logré sacarlo del rincón de Manolo y meterlo en mi coche. Carmen me lanzó una mirada de agradecimiento y me abrazó al salir. «Cuídalo, Ricardo. Está pasando por mucho», dijo. Me palpitaba la mandíbula y empezaba a hincharse, pero saqué a Gonzalo de allí y eso era lo que importaba. En el momento en que lo aseguré en mi asiento del copiloto, se quedó dormido con aspecto de no haber dormido en días. En lugar de ir a casa de su madre, lo llevé a la mía. Por el camino llamé a otro amigo, Juan. «¿Qué pasa, ricachón?», me saludó alegremente al contestar el teléfono. Juan era uno de esos tipos que todavía actuaba como si tuviera 20 años. Un gran tipo, aunque bastante inmaduro. Hago hincapié en bastante, ya que la mayoría de los tíos son al menos un poco inmaduros. Él fue quien inició todo el debate de Hulk contra Superman, siempre el alma de la fiesta. Sin embargo, ninguna de las esposas quería que sus maridos estuvieran bajo su influencia. Tenía un don para sacar el adolescente problemático de sus amigos, pero todos lo queríamos. «Juan, necesito tu ayuda. Encontré a Gonzalo en el rincón de Manolo. Podría necesitar ayuda para meterlo en mi casa y acostarlo. Está K.O. Joder, me alegro de que lo hayas encontrado. Llevo toda la semana buscándolo. Después de lo que le hizo ese idiota, es un milagro que no hiciera una locura». Juan aparcó su Mustang detrás de mi Tahoe en mi entrada y juntos nos enfrentamos a la tarea de mover 90 kilos de peso muerto al sofá de mi sótano. No fue tarea fácil. Después de charlar un rato, se fue con la promesa de que lo mantendría informado. Estar en casa temprano significaba que tenía la casa para mí solo, lo cual era una rareza. Tan raro de hecho que me encontré sin saber qué hacer. No quería salir por si Gonzalo se despertaba desorientado,
así que encendí la plancha eléctrica para hacer un filete y unas patatas al horno. Luego hice zapping por mi paquete de deportes por cable esperando encontrar un buen partido o al menos alguna tertulia deportiva interesante. Me decidí por un documental y me puse a comer. No pasó mucho tiempo antes de que mi mujer Nerea entrara con nuestros hijos. «Hola, ¿qué te trae por casa tan temprano?», preguntó dándome un beso en la mejilla. Los niños subieron corriendo las escaleras. Encontré a Gonzalo en el rincón de Manolo, iba ciego. «Lo traje aquí y lo dejé en el sótano», le expliqué. Ella pareció dudar. «¿Estás seguro de que es una buena idea? No quiero ningún numerito de borracho delante de los niños. Estará bien, cariño». Le echaré un ojo, le aseguré sintiendo su mano acariciar mi mejilla, enviándome un escalofrío por la espalda. Fue entonces cuando notó la hinchazón. «Ricardo, ¿qué demonios? ¿Te hizo esto?» «Estoy bien, cielo. No te preocupes por eso. Ricardo, sácalo de aquí. Cariño, todo está bajo control. El pobre hombre acaba de descubrir que su mujer le engañaba hace unas semanas y sucedió de forma tan pública. Está al límite. Además, ha estado lidiando con todo solo. Soy su amigo. Necesitaba una válvula de escape para su ira contenida, y si eso significaba recibir algunos golpes, no me importaba. Además, mi mandíbula no es tan frágil como la de Tarzán. Quizás debería considerar un disfraz diferente el año que viene». Nerea no pudo evitar reírse de eso. Ver a Tarzán recibir una paliza de un pirata fue bastante divertido. Dudo que a Jane le aprobara. Sí, Tarzán definitivamente se llevó lo que se merecía. Domingo debería pasar menos tiempo levantando pesas y más tiempo dándole al saco, bromeó Nerea. O al menos aprender a esquivar, añadió. Compartimos una risa. Una vez que sus risas cesaron, una cosa que siempre he admirado de Nerea es su personalidad y su sentido del humor. Es una de las razones por las que no puedo estar enfadado con ella por mucho tiempo. Bajé al sótano a ver a Gonzalo. Sus ronquidos atronadores me aseguraron que seguía muy vivo, aunque funcionalmente en coma. Le puse una almohada bajo la cabeza cuando emitió un sonido que podría despertar a los muertos. Su aliento a alcohol podría haber noqueado a un toro. «¿Pero qué demonios, Gonzalo?», murmuré el hedor pegado a mí. Necesitaba alejarme. Unas horas más tarde, una versión zombie de mi amigo emergió del abismo. Sus ojos inyectados en sangre gritaban agotamiento y angustia mientras se arrastraba por mi cocina. Nerea me lanzó una advertencia silenciosa que hablaba por sí sola: «Manténlo a raya o se va». Me acerqué a él en la cocina. «¿Cómo te sientes, colega?». Como si mi mujer me hubiera engañado, me hubiera humillado delante de todo el barrio y luego me hubiera atropellado con un camión. Al menos tu memoria está intacta. 2 de 3 no está mal. Sus ojos se entrecerraron. Mi memoria está bien. También recuerdo tu puta historia. ¿Recuerdas cómo me diste un puñetazo en la cara? Por ello me froté la mandíbula dolorida. Esa parte parece borrosa. Podría necesitar una repetición solo para estar seguro. Está hecho. No había veneno real en sus palabras. A pesar de hablar de querer volver a pegarme, sabía que no lo haría. Ya lo he dicho antes, pero lo siento mucho por esa historia, Gonzalo. No pensé que llegaría a tanta gente como lo hizo y ciertamente no pensé que te enterarías. Me equivoqué. La gente la leyó de verdad. Incluso recibí un mensaje de un tipo que conozco que se enteró de la fiesta por alguien y luego leyó tu historia en internet. ¿Quién es ese tipo? ¿No lo conoces? Es un bocazas llamado Enrique de Valencia. Me reí entre dientes. Enrique. He oído hablar de él. Un buen tipo una vez que superas su actitud. Por cierto, está de mi lado y también piensa que eres un idiota, dijo Gonzalo sonriendo. Sí, bueno, estoy seguro de que ya pensaba así antes de leer la historia que escribí sobre ti, respondí. Gonzalo asintió y se rió entre dientes. Le di una palmada amistosa en la espalda que no pareció importarle, confirmando que estábamos bien. Ricardo, ¿por qué tuviste que pintarme como un blando? ¿De verdad salí pitando así? Blando, Gonzalo, tumbaste al tío de un solo puñetazo.
Casi esperaba que le arrancaras la oreja de un mordisco. Si hubieras boxeado así en la universidad, habrías sido un campeón. Nadie te ve como un débil. Que te jodan. Es una habilidad que todavía tengo, idiota. Sonrió y negó con la cabeza. Realmente le di para el pelo. ¿Verdad? El orgullo y la risa se mezclaron en su voz. Joder que sí, te apuesto el culo a que no podrías repetirlo, bromeó dándome un codazo. Nah, podría necesitar 2 golpes, repliqué incapaz de reprimir una risa. Era bueno ver a Gonzalo. Entonces, ¿qué pasó después de que me largara? Estuve todo el rato mirando por encima del hombro, pensando que me iba directo al calabozo. Bueno, Gonzalo, después de que te piraras de la fiesta de carnaval, Lucía soltó un alarido como si se enfrentara a un pelotón de fusilamiento y se derrumbó en el suelo. Sollozó ruidosamente como una gatúbela rota. Nerea corrió en su ayuda, ayudándola a levantarse y llevándola al sofá. Sofía, la otra gatúbela, bajó las escaleras con su Tarzán deshonrado sujetándole la cabeza mientras lo guiaba. Lucía los vio y se enfureció. «Idiota, ¿qué le dijiste a Gonzalo? Me has arruinado la vida, idiota». Tarzán, ya maltratado por el pirata, ahora esquivaba las garras de Gatúbela mientras la otra Gatúbela intentaba intervenir. «Lucía, corta el rollo», gritó Sofía defendiendo a su marido. Tarzán, siendo salvado por una mujer de otra mujer, solo avivó el fuego. ¿Puede este idiota avergonzar más al hombre de la selva? Deberías haber dicho algo, joder, idiota. No sabías aceptar un no por respuesta. ¿Qué te pasa? El hombre de la selva consideró la furia de Lucía con desapego. Estaba claro que aún no lo había asimilado todo. El K.O. debió de despejarle la borrachera. Sabía que había causado el dolor de hoy. Lucía, lo siento, estaba borracho, dijo. Ella dejó de atacar y se derrumbó de nuevo en el suelo. ¿Qué hago ahora, Sofía? ¿Qué hago ahora? Volviendo a la cocina de Ricardo. Después de eso tuvieron que llevar a Domingo a urgencias. Resulta que tenía una conmoción cerebral. Quería presentar cargos, pero Sofía y Lucía lo disuadieron. Lucía le suplicó que no lo hiciera. Sabía que si te arrestaban habría pocas esperanzas de que volvieras. Gonzalo se rió entre dientes y negó con la cabeza. En cualquier caso, quedan pocas esperanzas para esto. Suspiré asintiendo con tristeza. Entonces, Gonzalo, ¿qué pasó después de que te fueras? Todo lo que oímos fue el chirrido de las ruedas en el asfalto y el rugido de tu motor. Quise ir tras de ti, pero mi Tahoe estaba bloqueado por otros coches. Temía que pudieras tener un accidente. No has respondido a ninguna de nuestras llamadas. Sí, bueno, necesitaba alejarme y pensar. Ya sabes, no podía asimilarlo todo. Todos nuestros amigos mirándome, juzgándome. Necesitaba espacio. Así que te fuiste a casa de tu madre. Debió de ser duro volver allí. Sí, bueno, la vida te da sorpresas. A veces la única forma de lidiar con ello es hacer algo fuera de lo común. Fiesta del 31 de octubre. Mierda, joder. Malditas mujeres, conduje temerariamente por las calles secundarias que salían del pueblo. Sinceramente, no tenía ni idea de a dónde iba. Señales de stop, límites de velocidad, semáforos. Nada de eso importaba. Conducía como si fuera el único en la carretera que importaba. ¿Qué es ese sonido? Miré el asiento del copiloto reconociendo el tono de llamada de Lucía. Su encantador rostro iluminaba la pantalla de mi móvil. Me sonreía una sonrisa cariñosa capturada en el tiempo. Recuerdo haber tomado esa foto. Estaba tan feliz, tan lleno de amor y adoración. Maldita mentirosa. Luché contra el impulso de tirar el móvil por la ventanilla. Su foto en la pantalla me mentía. Si contestaba la voz al otro lado, me mentiría. La alegre melodía que anunciaba su llamada era una mentira. Mentiras. Se acostó con Domingo. Quizás incluso se besaron apasionada, excitadamente. Maldita sea, apuesto a que al idiota le encantó. La mujer de otro hombre en su cama. ¿Quién se creía que era yo era el que estaba a su lado cuando estaba enferma en la sala de partos con ella 2 veces prometiendo amarla en la salud y en la enfermedad? Dediqué mi vida a ella. El persistente tono de llamada me atormentaba con sus falsedades.
Hizo una pausa por un momento y luego continuó. Lo apagué y le saqué la batería. Silencio. No más mentiras. Conduje sin rumbo por la ciudad, mi mente en piloto automático, protegiéndose de la sobrecarga. Las imágenes de los eventos de esa noche, y peor aún, los escenarios que imaginaba entre mi mujer y ese idiota en la selva, eran abrumadores. Mi mente, mi procesador sobrecargado. La realidad me golpeó cuando levanté la vista y me encontré aparcado frente al garaje de mis padres. No recordaba haber conducido hasta aquí. Parecía que mi subconsciente me había guiado de vuelta a mi hogar de la infancia. Apagué el motor y entré. Todo hijo tiene una llave de la casa de sus padres, incluso si juró no volver nunca. Bueno, quizás no todos los hijos, pero en mi caso sí. Era tarde. El salón sin cambios durante décadas me recibió en la oscuridad. El sofá, la mesita de café, la lámpara. Todos los elementos congelados en el tiempo exactamente como los recordaba. Extrañamente, encontré consuelo en esta familiaridad. Esa noche, en una conversación de borrachos con un neandertal, todo cambió en un instante. Siempre he sido escéptico con las historias en las que los mundos cambian en un abrir y cerrar de ojos, excepto en la tragedia. Esa noche me convirtió en un creyente. Toda mi comprensión de la vida fue trastocada por una sola conversación. Volver a mi casa de la infancia me trajo una sensación de estabilidad después de que un terremoto destrozara edificios y fracturara el suelo. En esos momentos la gente anhela la calma. La estabilidad era lo que necesitaba ahora. Por el momento estaba a salvo en casa. ¿Quién anda ahí?, resonó la voz de mi madre. La imaginé empuñando un bate de béisbol, lista para defenderse de los intrusos. «Soy yo, mamá, Gonzalo». Sí, de repente, la luz se encendió cegándome momentáneamente. Entrecerré los ojos para protegerme. ¿Por qué demonios andas a hurtadillas en la oscuridad? ¿Intentas darme un infarto? Yo también me alegro de verte, mamá. A medida que mis ojos se ajustaban, me enfrenté a una anciana vestida con un pijama de flores, el pelo con rulos. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Y qué pasa con ese disfraz idiota directa al grano? Esa es mi madre. En ese momento me di cuenta de que todavía llevaba la mayor parte de mi disfraz de pirata. Mi sombrero loro y parche en el ojo habían desaparecido hacía tiempo. Ahora solo parecía, bueno, un idiota. Es una larga historia, mamá. Escucha, me quedaré aquí un tiempo. Las niñas se irán mañana, pero volveré. Te lo contaré, pero no delante de ellas, ¿vale? No le pedí permiso para quedarme con ella. Simplemente le informé de mis intenciones. Esto puede parecer extraño para la mayoría, pero es normal para nosotros. Mi familia no es lo que llamarías afectuosa. Mi padre es directo, nunca dice más de lo necesario y espera lo mismo a cambio. Los abrazos son breves, los «te quiero» se reservan para momentos desesperados. Mis padres eran la pareja perfecta, ambos reservados en el afecto. Cómo llegaron a concebirme sigue siendo un misterio desconcertante. ¿Estaban destinados a encontrarse o destinados a sufrir solos? De acuerdo, Gonzalo. Ya sabes dónde está todo. Vuelvo a la cama, la frágil figura de mi madre desapareció por la esquina, su voz arrastrándose, y cierra con llave. A la mañana siguiente revisé mi teléfono, 29 llamadas perdidas, 15 de Lucía, algunas de Ricardo y algunas de otros en la fiesta. Las ignoré, sabiendo que probablemente consistirían en gente ansiosa por cotillear sobre la aventura. Después de una noche inquieta, el dolor, la ira y la confusión persistían. También me preguntaba por la policía. ¿Qué le pasó a Domingo después de que me fui? ¿Fue al hospital? ¿Presentó cargos? ¿Acabaría en la cárcel? Me escabullí de la casa antes de que mi madre se despertara, dejando una nota explicando mi partida. Si Lucía llamaba a mamá, tenía instrucciones de informarle que me pondría en contacto cuando estuviera listo. Aparqué cerca de mi bar favorito buscando consuelo y una bebida fuerte para adormecer el dolor. Durante las siguientes 2 semanas, me escondí en casa de mi madre, encontrándome con Lucía solo para dejar a las niñas o recoger pertenencias. Nuestras interacciones eran tensas, terminando con ella disgustada.
Antes de irme, la oí hablar por teléfono, aguzando el oído al escuchar. Si hubiera sido el capullo, habría perdido los estribos, pero era Sofía. Su mitad de la conversación me dejó sin saber si era mejor o peor. Dividí mi tiempo libre entre la casa de mis padres y el bar. Con papá de viaje de negocios éramos solo mamá y yo. Qué alegría, las conversaciones profundas no eran lo suyo, aunque escuchaba atentamente y ofrecía apoyo incluso si no entendía del todo la situación. Nunca discutiría películas para adultos con ella, especialmente después de sus advertencias en mi juventud sobre la ceguera y las palmas peludas. Durante mi estancia hablamos poco. Le expliqué por qué me quedaba y ella escuchó, pero no presionó para obtener detalles. Cuando me preguntó qué haría a continuación, todo lo que pude hacer fue encogerme de hombros y admitir que no lo sabía. «Ya lo resolverás», fue su alentadora respuesta. No volvimos a tocar el tema, lo cual fue extrañamente reconfortante. Me ahorró tener que contarlo sin fin y el consuelo emocional. Fui libre de llorar a mi manera. Me tomé todos mis días de baja por enfermedad y asuntos propios. No podía enfrentarme a nadie. Aunque ningún compañero de trabajo estaba en la fiesta, al vivir en un pueblo pequeño, los cotilleos se extendían como la pólvora. No solo estaba lidiando con la infidelidad, era la humillación pública. Pobre Gonzalo, demasiado ocupado con películas obscenas para satisfacer a su mujer. Finalmente, tuve que apagar el móvil. Seguía sonando incesantemente caras suplicando respuestas. Que se jodan todos. Ya fuera por el universo o por el orgullo de Domingo, la policía nunca vino. Fue intrigante observar el comportamiento de mis amigos. Enviaban correos electrónicos e incluso llamadas, pero ninguno visitó la casa de mis padres. Me di cuenta de que cuando la gente no está segura de qué decir, a menudo evitan la situación por completo. No eran amigos negligentes, simplemente no estaban seguros de cómo ayudar. Este silencio, una maldición y una bendición a la vez, me dejó solo con mis pensamientos constantemente. Para acallar las imágenes perturbadoras en mi mente, busqué consuelo en las bebidas del bar con Carmen, convirtiéndose tanto en mi deidad como en mi salvación. La parte más difícil de quedarme con mi madre fue estar separado de mis hijas. Fue un exilio autoimpuesto, pero aún así dolía. Sabía que verlas significaba enfrentarme a Lucía, similar a alcanzar una cama cálida a través de un lago medio congelado. Así que bebí aún más para adormecer el dolor. Fue Carmen quien, mostrándome una historia titulada Gatúbela atrapada, escrita por un amigo, rompió el ciclo. Reflejaba mi propio guión con 2 gatúbelas, un pirata, ese maldito Tarzán Superman y Hulk. ¡Qué descaro furioso! Marqué 7 dígitos. Buenos días, oficina del señor Quirón, soy Beatriz. ¿En qué puedo ayudarle hoy, Ricardo? Entonces, ¿cuál es el plan con Lucía? Divorcio, separación, darle una paliza. Gonzalo se rió con tristeza y miró su plato. Tengo que elegir, bromeó sin entusiasmo. Vi la agonía grabada en su rostro, reviviendo los eventos de carnaval en su mente, sus palabras resonando como un disco rayado. Gonzalo, tengo que preguntarte, y puedes mandarme a la mierda si es demasiado personal, pero ¿sobre eso de las películas para adultos? ¿A qué se refería Gonzalo? Se sonrojó, moviéndose incómodo. ¿Y qué las veo de vez en cuando, no todos los días? ¿Estás insinuando que ella no las ve o que tú no las ves?, replicó a la defensiva. Claro que las veo, pero Lucía dijo que las estabas viendo en lugar de estar con ella. Es cierto. Mándame a la mierda, Ricardo. Es demasiado personal. De acuerdo, colega, justo. Pero solo quiero entender qué salió mal. ¿Parecíais tan felices? Nunca sospeché nada. Miró su comida mientras su tenedor trazaba círculos en el plato. Ella simplemente no lo entiende, Ricardo. ¿Qué es lo que no entiende Gonzalo? Dejó caer el tenedor y se pasó las manos por la cara respirando hondo. Fue un suspiro teñido de tristeza, quizás mezclado con culpa. Trabajo de 10 a 12 horas todos los días, a veces incluso 5 días a la semana si tengo suerte. Cuando llego a casa estoy agotado, estoy estresado.
Lidio con inversores, clientes, gerentes furiosos, denuncias de acoso sexual, denuncias de discriminación y todo lo demás. Todo recae sobre mis hombros. Si algo sale mal en los restaurantes, como un cliente que dice haber visto una rata y exige comida gratis, soy yo quien tiene que manejarlo. Hizo una pausa reuniendo fuerzas para continuar. Escuché esperando que lo soltara todo. Lucía requiere mucho juego previo. Quiero decir, mucho. Tengo que pasar 30 minutos solo en los preliminares. Luego, cuando ella está lista, podemos empezar a tener sexo. Le gusta cambiar de postura con frecuencia. Además, quiere que le hable sucio durante todo el tiempo. Amo a mi mujer de verdad y cuando tengo la energía, es fantástico. Conozco a tíos que se quejan de que sus mujeres son frígidas, poco imaginativas o solo quieren acabar cuanto antes. Lucía no es ninguna de esas. Pero no tengo la resistencia para hacer esto todas las noches, especialmente después de lidiar con toda la mierda que enfrento durante el día. Hizo una pausa, desviando la mirada. Ricardo, a veces, simplemente me siento mejor estando solo. Odio admitirlo. Quiero decir, todo hombre sueña con una mujer como Lucía, una mujer apasionada que realmente disfruta del sexo. Sé que soy afortunado de tenerla, pero noté que sus ojos empezaban a nublarse. Es difícil reconciliar el dolor del matrimonio cuando te das cuenta del papel que jugaste en tus propios problemas. Hago tanto por ella, por las niñas. Me parto el lomo para darles todo lo que no tuve de niño. Mi padre era muy austero. Solo compraba lo que necesitaba. Quiero más para mis niñas. Y luego está mi mujer. Y disfruto pasando tiempo con ellas. Son todo mi mundo. Pero a veces solo desearía no tener que hacer algo por otra persona. Cuando llego a casa después de lidiar con toda la mierda en el trabajo, a veces solo quiero... No siempre quiero ser un padre o un marido o un jefe. Creo que... ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estuvisteis juntos? Quiero decir, antes de la fiesta. Negó con la cabeza. No lo sé, Ricardo. Realmente no lo sé. Ni siquiera me di cuenta de que había pasado tanto tiempo. Asentí un destello de comprensión amaneciendo en mí. Entonces vi la ira brillar en sus ojos. Pero eso no le da derecho a hacer lo que hizo. Yo no la humillé delante de todos. No la engañé. Debería haber venido a hablar conmigo de nuestros problemas. ¿Por qué no vino a mí? Tuve que arriesgarme con mi siguiente comentario. Era crucial transmitirle mi punto de vista sin parecer que estaba de su lado. Quizás por la misma razón que nunca le explicaste por qué veías películas para adultos. La comunicación puede ser difícil, especialmente si no te das cuenta de que necesitas decir algo en primer lugar. ¿Cómo comunicas tu infelicidad a tu cónyuge? Sencillamente dices, soy infeliz. Tuché. Las cosas se estaban intensificando demasiado. Normalmente en momentos como este haría una broma. Así que cambié de tema. Entonces Gonzalo, sobre mi pared. Se dio cuenta de que estaba bromeando y sonrió negando con la cabeza. Estamos en paz por esta idiota. Pensé que el puñetazo en la cara nos había dejado en paz. No del todo me reí entre dientes viendo a Gonzalo como era antes de carnaval. Fue refrescante, aunque fuera fugaz. Justo. Fue entonces cuando noté a Nerea de pie en el umbral con una expresión peculiar. Sus ojos me instaban a verla de inmediato. Dejé a Gonzalo con su comida y me acerqué a ella. ¿Qué pasa, cariño? Ella miró a su alrededor nerviosamente y me acercó para susurrar. De alguna manera Lucía se ha enterado de que Gonzalo está aquí, está de camino. Maldita sea. Juan probablemente la llamó para desahogarse o alguna estupidez y sin saberlo le dio la ubicación de Gonzalo. Tienes que interceptar a esa mujer en la puerta, Nerea. Nerea levantó las manos y negó con la cabeza. Ricardo, no me voy a meter en este lío. Gonzalo tiene que enfrentarse a esto. La ha estado evitando durante 2 semanas. Sentí que la frustración crecía hacia mi mujer. Le engañó. ¿Lo has olvidado? No, no lo he olvidado. Tengo un puto agujero en la pared como recordatorio. Miré a Gonzalo, que parecía ajeno al enfrentamiento inminente. ¿Qué quieres que haga, Nerea? Su expresión se suavizó con resolución cuando vio mi determinación de ayudar a mi amigo.
Tiene que manejar esto él mismo, cariño. Puedes estar ahí para él como amigo, ayudarlo a superarlo. Pero no puede huir de ello, me dio una palmadita en el pecho y se fue. Me volví para preparar a Gonzalo para lo que se avecinaba. Gonzalo, he oído vuestra conversación. No se puede decir que susurréis. Está de camino. Se frotó la barbilla e hizo una mueca. Luego su expresión cambió a una de determinación, bien dijo apartándose de la mesa. Girándose hacia mí, me miró a los ojos. «Estoy listo para enfrentar esto», declaró. Con eso se levantó y salió por la puerta trasera. Gonzalo, una hermosa puesta de sol. Suaves tonos pintaban el cielo pálido, sereno y casi calmante. Cariño, la serenidad se hizo añicos. No respondía la voz alarmada que señalaba la llegada de mi infiel mujer. Ni siquiera me giré para mirarla. Mis ojos permanecieron fijos en el cielo. Lucía interpretó mi falta de reacción como una invitación, lo cual en cierto sentido no estaba del todo equivocada. Se sentó a mi lado en la terraza trasera de Ricardo, llevando las rodillas al pecho como si buscara protección. «Te he estado buscando por todas partes, cariño», dijo empezando de la peor manera posible. «He estado en el mismo sitio toda la noche», murmuré, repitiendo deliberadamente las palabras exactas que había usado cuando la encontré acurrucada con Domingo en la cocina de Ricardo un par de semanas antes. Pareció un poco perpleja por mi respuesta. «Gonzalo, tenemos que hablar», dijo, y asentí de acuerdo. Por el rabillo del ojo podía sentir su angustia. Evité mirarla directamente a la cara, pero parecía un espectáculo sombrío. Ojos hinchados, mejillas sonrojadas, una expresión sombría. Al menos así lo transmitía su voz. «Te quiero, cariño». «Es mentira», la interrumpí. «Gonzalo, para». «Lucía, para allá. No puedes decir que me quieres y luego avergonzarme como lo hiciste aireando nuestros trapos sucios en público de esa manera. Yo nunca te haría eso a ti». «¿De qué estás hablando, Gonzalo?» «Tú me hiciste esto a mí», dijo su voz, subiendo de tono con ira. «Bajaste las escaleras como un loco delante de todos. Le preguntaste a Sofía si sabía que me acostaba con su marido, delante de los ojos de todos. Si querías hablar en privado, podrías haberme apartado y gritado en el coche. Pero no fuiste el primero en airear mis asuntos de esa manera. En cierto modo tenía razón. No lo vi así en ese momento. Estaba cegado por la rabia. Vale, Lucía, te concedo eso. Pero yo no inicié esto. Tu puto novio me confrontó contándome todo sobre vuestras indiscreciones delante de otra gente. Lo manejé lo mejor que pude. Estaba furioso y con razón. Podría haberlo manejado de otra manera, hice una pausa para controlar mis emociones. Pero no engañé a nadie, continué. No tuviste a alguien que viniera y te restregara mi traición por la cara. La miré directamente a los ojos. La ira se desvaneció de su expresión reemplazada por el remordimiento y la culpa. «Lo sé, Gonzalo», dijo en voz baja. Simplemente negué con la cabeza. «¿De verdad lo crees, Lucía? ¿De verdad?» Sus ojos volvieron a brillar. «Quizás no me traicionaste físicamente, Gonzalo, pero no estabas presente para mí. ¿Recuerdas la otra noche cuando quería cercanía y tú?» Negué con la cabeza. «Fue en mi cumpleaños. Me regalé una lencería preciosa de Victoria's Secret. Era tan sexy». Me di un baño de burbujas fragante, emocionándome pensando en la noche que me esperaba. Me embadurné el cuerpo con loción con aroma a eucalipto, pasé una hora arreglándome el pelo y maquillándome. ¿Recuerdas esa noche? Sí recordaba esa noche. Ese fue el día que tuve que despedir a Frank. Era un amigo cercano, uno de mis subdirectores cuando trabajaba en el restaurante. Nos habíamos hecho buenos amigos a lo largo de los años. Cuando surgieron las acusaciones, lo defendí vehementemente. Estaba seguro de que no haría algo tan imprudente. Pero la chica tenía mensajes de texto. Malditos mensajes de texto. Cuando aparecieron, me enfurecí. Fui yo quien lo ascendió, fui yo quien respondió por él, y fui yo quien tuvo que lidiar con ello o ellos conmigo. Así que no hace falta decir que no estaba del mejor humor esa noche. Pero no olvidé su cumpleaños.
Hice una reserva en su restaurante favorito, todo listo para una buena cena. Pero todo lo que Lucía quería esa noche era el postre. Salimos a cenar por tu cumpleaños y luego hicimos el amor esa noche, Lucía. Lo recuerdo, dijo. Ella negó con la cabeza con tristeza. No solo hicimos el amor, Gonzalo, ni siquiera pudiste disfrutarlo. Luego, cuando intenté acurrucarme contigo, me apartaste diciendo que estabas cansado. Por eso te di espacio, su voz se quebró y tragó saliva. Sabía que aún no había terminado, así que esperé a que continuara. Luego me desperté en medio de la noche. Te vi en tu ordenador. Te vi viendo películas para adultos y dándote placer a ti mismo. Las palabras salieron con fuerza y luego se derrumbó. Su cuerpo temblaba mientras intentaba llorar en silencio, pero fue en vano. Me senté a su lado sin palabras. Poco a poco comencé a comprender su perspectiva. Escuchar su versión de las cosas me abrió los ojos. Hasta esta noche ella era solo una tramposa engañosa. Ahora no estaba tan seguro de quién era realmente. Lo entiendo, Lucía, de acuerdo. Te di por sentada. Pero, ¿realmente comprendes esto, Gonzalo? ¿Comprendes cuán profundamente me devastó esto? ¿Puedes imaginar el dolor de darte cuenta de que en tu mejor momento no eres suficiente para satisfacer a tu marido? Dudo que lo hagas. Después de eso, hice un pacto conmigo misma para dejar de iniciar el sexo contigo. Quería que me desearas, pero nunca lo hiciste. Así que por eso acabaste con Domingo. ¿Te hizo sentir como una mujer? Sollozó a mi lado y se secó la nariz en la manga. Sí, Gonzalo. Él y Sofía lo hicieron. Maldita sea Sofía y yo nos emborrachamos una vez en el instituto. Algo pasó esa noche. Por la mañana estábamos horrorizadas. Lo achacamos a la bebida y fingimos que nunca ocurrió. Bueno, más de una década después me encontré en su puerta llorando unas semanas después, sintiéndome la mujer más inadecuada del mundo. Fui a su casa. Estaba tan hundida, tan destrozada. Le dije que necesitaba emborracharme y lo hice. La sensación de insuficiencia comenzó a desvanecerse, pero nunca desapareció del todo. ¿Y cómo acabaste en la cama con ella y con Domingo, el de la mandíbula de cristal? Llegó a casa del trabajo y nos encontró completamente borrachas. Sofía le confió mis problemas. Él empezó a decirme lo guapa que era como me deseaba. Sofía lo apoyó mencionando nuestro pasado en el instituto. Él se excitó y sugirió que nos besáramos. Estábamos tan borrachas que accedimos. Todo empezó con un beso juguetón, pero antes de darme cuenta las cosas habían escalado más allá de todo control. ¿Cuántas veces te acostaste con ellos? Se giró para mirar el cielo, ahora oscurecido sobre nosotros, y susurró 2 veces. Dolió. El episodio de borrachera ya era bastante malo. Podría llegar a superarlo, pero saber que había estado con ellos de nuevo era un golpe completamente diferente. Entonces, en la fiesta en la cocina, ¿de qué hablabais tú y Domingo? Sus ojos brillaron con ira y un toque de culpa al recordarlo. Estaba borracho elogiando mi disfraz sexy y sugiriendo que fuéramos a su casa a divertirnos. Me preocupaba que alguien pudiera oírnos, así que intenté que se callara. Admití mis errores diciendo que los 3 no podíamos continuar. Entonces se puso un poco insistente presionándome contra él. Fue entonces cuando te acercaste. Sí junté mi lencería en un montón. ¿No fue eso lo que dijiste? Se mordió el labio negando con la cabeza. Estaba furiosa, Gonzalo. Ver a Domingo molestándome así solo me recordó lo poco que me valorabas. ¿Planeabas ir a su casa más tarde a divertirte ya que él te apreciaba? Negó con la cabeza mirándome a los ojos. No, esperaba que finalmente tomaras la iniciativa. Elegí el disfraz de Gatúbela porque sabía que te encantaba Michelle Pfeiffer en Batman Vuelve. Una vez me dijiste que te enamoraste de ella por ese traje. Vi la forma en que me miraste con él. Vi deseo en tus ojos. Los míos. Casi me salto la fiesta por completo para conseguir lo que había estado anhelando. Ojalá lo hubiera hecho. Esperaba que cuando llegáramos a casa me tomaras y entonces pasó lo de Domingo, escupió su nombre.
Bueno, nada de esto habría pasado si no te hubieras acostado con él. ¿Por qué no hablaste conmigo, Lucía? Negó con la cabeza con tristeza, de nuevo sorbiendo por la nariz. No lo sé, Gonzalo. Ojalá lo supiera. Dios sabe por qué no lo hice. Bueno, supongo que hay suficiente culpa para repartir. Se volvió hacia mí esperanzada. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Gonzalo? No quiero perderte. Te quiero mucho. Haría cualquier cosa para que superemos esto. Mi cabeza daba vueltas. ¿Podemos superar esto? ¿Puedo perdonarla sabiendo que jugué un papel en nuestra caída, dejar el pasado atrás? No lo sé, Lucía. Han pasado tantas cosas. Nos costará mucho empezar a sanar esto. Un rayo de esperanza brilló dentro de ella. Se secó las lágrimas agarrando mi mano. Por favor, cariño, haré cualquier cosa. Solo dame una oportunidad de demostrarte cuánto te quiero. La miré a los ojos, sintiendo esperanza. Empecé a sentirla también. Llevaría tiempo, pero quizás podríamos repararnos mutuamente. Si ambos luchábamos con fuerza, podría haber una oportunidad. De acuerdo, Lucía, pero llevará varios pasos. Primero necesitamos terapia. Es necesario. Obviamente tenemos mucho que superar. Necesitamos aprender a comunicarnos el uno con el otro. Me besó la mejilla abrazando mi cuello. Sí, cariño, lo que tú digas. En segundo lugar, tienes que cortar lazos con Sofía. Fue entonces cuando vi la luz desvanecerse de sus ojos, sintiendo cómo se atenuaba en mi corazón. ¿Qué has dicho? He dicho que tienes que terminar tu amistad con Sofía. Gonzalo. ¿Por qué me pides que haga esto? Me recliné en mi silla mirándola con incredulidad. En serio, Lucía, me engañaste con ella y su marido. ¿Qué esperas que haga? ¿Confiar en que no volverá a pasar? Cada vez que estés con ella o hables con ella, ¿te das cuenta de lo que pasará por mi mente? ¿Cómo puedo sanar si esta herida sigue recibiendo sal? Retrocedió como si le hubiera golpeado, las lágrimas brotando de sus ojos. Nos miramos a los ojos en silencio mientras los segundos se convertían en una eternidad. ¿Quieres que elija entre mi mejor amiga y mi marido, yo? No puedo hacerlo, Gonzalo. Por favor, no me obligues. Las palabras no podían expresar la agonía que me recorrió en ese momento. Extrañamente fue peor que pillarla en el acto. Esta vez no había ira para enmascararlo. Mi corazón se contrajo dolorosamente, aplastado por el peso de la comprensión de que era demasiado para soportar. El hecho de que no pudiera elegirme a mí por encima de su mejor amiga fue devastador. Una catástrofe de proporciones inimaginables. La mujer que más amaba no me amaba de la misma manera. Yo no era su único y verdadero amor. Compartía su corazón con otra. Domingo es irrelevante ahora. No me importa él. Esto es más grande, Lucía. Pero no podía cortar sus lazos con Sofía. El vínculo era demasiado fuerte, rivalizando con su amor por mí. No podía dejarlo ir, incluso si eso significaba sacrificar nuestro matrimonio. Lamentablemente nos divorciamos menos de un año después. Lucía luchó con uñas y dientes para evitarlo, llegando incluso a humillarse. Nunca imaginé que vería su orgullo desmoronarse así. Me suplicó en mi lugar de trabajo que no la dejara avergonzándose delante de todos. Yo también supliqué. Fue una súplica desgarradora que dejó a todos incómodos. Incluso yo, en secreto, esperaba darle otra oportunidad. Pero no podía soportar la idea de que estuviera cerca de él mientras se negara a renunciar a su amistad. En esencia, yo tenía razón. Ningún cónyuge debería tener que compartir. Un año después, las heridas siguen siendo profundas. Aquí no hay ganadores. Hacemos lo mejor por las niñas, evitando menospreciarnos mutuamente en su presencia. Sin embargo, muchas noches he sido un hombro en el que Gonzalo ha llorado. Pero hubo un lado bueno. Este carnaval trajo a una cita a mi fiesta. No iba vestida de Gatúbela. Quizás sea solo un rebote, no su próximo gran amor, pero encontrar a alguien nuevo sigue siendo un progreso. La vida real no se trata de finales pulcramente empaquetados. Es un proceso de curación desordenado y gradual. Lucía Domingo y Sofía no aparecieron en la fiesta.
Cortaron el contacto con el resto de nosotros. Sofía permanece firmemente al lado de Lucía, acusando a Gonzalo de ser injusto y de tratar de forzar una elección imposible. En mi opinión, la elección no era imposible. Lucía simplemente no quería estar casada tanto como una esposa amorosa debería. Afirmó que haría cualquier cosa, pero las acciones dicen más que las palabras. Podría haber estado dispuesta a interpretar el papel de esclava sexual o de ama de casa abnegada, pero cuando se trataba de sacrificar algo personalmente significativo, nuestro matrimonio no valía la pena para ella. Al final, él está mejor sin ella.